Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. ¿Cuáles serían los mayores desafíos en la crianza de la primera infancia? ¿Qué sucede cuando mamá y papá no se ponen de acuerdo a la hora de educar a sus hijos? ¿Por qué el principio de autoridad es tan importante en esta etapa de desarrollo? ¿Por qué es tan importante y determinante de 0 a 6 años en cuanto a la personalidad y la estructura cognitiva del niño? ¿Qué habilidades adquieren en esta etapa? Disciplina, procedimientos, rutinas, constancia. Estas son palabras claves cuando estamos educando a niños de 0 a 6 años. Y ese es el tema del día de hoy. Niños pequeños, desafíos grandes. Bienvenidos a Educando para la Eternidad. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Salmos 78, del 5 al 7. Hola, bienvenidos sean todos a Educando para la Eternidad, el programa radial de la ACSI, la Asociación Internacional de Colegios Cristianos, que llega a ustedes cada miércoles a las 11 de la mañana y los sábados a las 10:30 de la mañana por radio y en todo momento a través de las redes sociales de nuestra emisora Radio Eternidad. Niños pequeños, desafíos grandes. Ese es el tema que traemos en el día de hoy. Y para esto, por supuesto, tenemos a una amada hermana y experta en el tema, quien es la licenciada María del Carmen Hernández. María del Carmen, o Mari Carmen, como le decimos, es psicóloga escolar, es maestra Montessori, maestra y entrenadora en el método Montessori, y es directora del Colegio Peces Centro Montessori. Bienvenida, Mari Carmen. Gracias, Karen, por la oportunidad. Estamos aquí con ella como experta en la educación, ¿verdad?, en la primera infancia, pero también Mari Carmen está aquí porque ella es una de las expositoras o conferencistas que estará con nosotros en la próxima Convención Nacional ACSI 2022. Como vimos, hemos estado mirando en las últimas semanas en el video al inicio del programa, la asociación tiene su magno evento, el evento más grande que tiene durante el año, que es la Convención Nacional ACSI, Tenaces ante la Adversidad, que se va a realizar en agosto, jueves 11 y viernes 12 de agosto próximo, donde tenemos más de 20 talleres, alrededor de 20 talleres simultáneos, 4 conferencias magistrales y 16 talleres simultáneos para toda la comunidad educativa cristiana de nuestro país y aún de Latinoamérica, porque Mari Carmen, tenemos una versión virtual de nuestra convención, donde aquellos maestros, líderes de escuelas cristianas que quieran participar de las 4 conferencias pueden acceder a través de nuestra página axicaribevirtual.org. Ahí está toda la información que necesitamos saber y ya saben, tanto presencial aquí en Arroyo Hondo, Santo Domingo, República Dominicana, como a través de nuestra plataforma virtual de ACSI Caribe, vamos a poder participar en nuestra próxima convención nacional. Y ya no te quito más de tu tiempo porque yo quiero escucharte a ti, Mari Carmen. ¿Cuáles serían los mayores desafíos en la crianza en esta primera infancia? Mira, si estuviéramos haciendo este programa hace 10 años atrás, la respuesta hubiera sido muy diferente. Pero te voy a responder con el tema que estamos trabajando en nuestra conferencia de ACSI. Qué bueno. Yo creo que el mayor desafío es ser tenaces en este tiempo tan adverso. Así es. Los padres y los maestros deben estar muy conscientes de que estamos viviendo un tiempo muy diferente, muy distinto, donde hay muchas corrientes que pretenden atrapar a nuestros hijos. Entonces, un papá tenaz es un papá que no solamente es resiliente, sino que además está muy consciente de que tiene que armar su estrategia para defender a sus hijos en medio de lo que está ocurriendo. Tiene que hacer una crianza más asertiva y más intencional. Guau. Nosotros acabamos de transmitir 3 programas acerca de cómo preparar la mente de tu hijo para enfrentar al mundo. Y es precisamente eso que tú estás diciendo, Mari Carmen. Gloria a Dios. Y estás hablando de niños pequeños.
Y aún así, no es en la adolescencia. No. Pequeños. Vamos entonces a desglosar, vamos a desempacar esto. Disciplina, desarrollo de su pensamiento crítico tan pequeños, las rutinas, la obediencia, el estímulo, un ambiente enriquecido. ¿Qué es lo que un padre y una madre debe tener en cuenta con niños pequeños en este momento, en esta etapa? Mira, recordar, Karen, que la primera etapa de 0 a 6 es una etapa con una mente absorbente. La famosa frase que todos usamos y la vamos a repetir ahora, y sí es real, o sea, los niños tienen una capacidad de absorber todo lo que está en su entorno. Entonces es una etapa donde el niño adquiere lenguaje, vocabulario, orden, movimiento, desarrollo de los sentidos, autocontrol, independencia, control de la voluntad. Entonces todo eso que estamos hablando, ese es en esta primera etapa que el niño adquiere una conciencia más clara. Primero, antes de los 3 años, el niño es un niño muy inconsciente, vamos así a decirlo. O sea, él actúa, pero no sabe con claridad. Pero a partir de los 3 años, el niño ya comienza a tener mayor conciencia. ¿Quién es papá, mamá? Comienza a darse cuenta del entorno, si mi entorno tiene reglas claras, límites claros, si mi papá ejerce el rol, si mi papá aparece, si mami está. Entonces, ahí el niño comienza a ejercer un poco de manipulación. Y muchas veces decimos, los niños son manipuladores. Sí, hasta cierto punto sí, eso es una realidad. Y creo que uno de los puntos más críticos en esta etapa es que el niño aprenda quiénes son sus figuras de autoridad. Creo que eso es un punto vulnerable, esencial. ¿Quiénes son las figuras de autoridad? Y estas figuras de autoridad tienen que ser consistentes. La consistencia es un elemento clave. Muchas veces papá y mamá en este tiempo están muy arropados. El mundo los lleva a millón. Uno de los puntos que tenemos ahora que nos está pasando mucho es que los niños están compitiendo con los celulares por la atención de mamá y papá. Así es. O sea, mamá y papá llega a casa y sigue todavía conectado. Entonces, los trabajos ahora se llevan a la casa, se hacen desde la casa y los padres no saben cómo diferenciar los momentos. Entonces, los chicos necesitan atención. Es una etapa donde sí, ciertamente, los niños necesitan su espacio. Necesitan un papá que se comunique, que sea más empático, que respete los momentos de juego de los niños. Los niños necesitan jugar y hacer sus simulaciones, que durante el juego mamá observa a qué juega, cómo juega, qué pasa en la dinámica de juegos. Es una etapa de observación, es una etapa que necesita que papá y mamá estén presentes. A mí me llama mucho la atención los ambientes Montessori, Mari Carmen. ¿Por qué es tan importante que el niño esté en contacto con la realidad para que sus sentidos se desarrollen? El hecho de ahora vivimos en apartamentos, tenemos unos horarios muy, muy justos y a veces cosas tan simples como tener un patio disponible, tener acceso a un parque, a un árbol, a animales, a tocar, niños pequeños que puedan tocar sin temor lo que tienen alrededor, el mundo que les rodea. Hay por un lado padres que no están tan presentes, pero cuando están presentes suelen ser los que están criando niños pequeños temerosos o sobreprotectores. Mira, vamos por parte. Primero mencionaste a Montessori y sus ambientes, y Montessori hablaba de la importancia de concentrarse, de que los niños aprendan a concentrarse. Y para eso Montessori presenta una gran cantidad de materiales en un ambiente, precisamente para que el niño pueda concentrarse, lograr la atención. Y esa es una de las bendiciones de nuestras escuelas en esa etapa de 0 a 6. El niño debe aprender a autogestionarse, a autocontrolarse. Ella hablaba de la disciplina como iba poco a poco surgiendo. Dice que al principio al niño le cuesta, tiene una lucha interna, pero poco a poco, al tú exponer precisamente al niño a cosas reales, a un ambiente a su nivel, a cosas que el niño va a hacer con una intencionalidad. Todo eso va a logrando que el niño sea un niño más independiente, un niño más feliz, también pudiéramos decirlo, porque el niño
se siente seguro en ese ambiente y se siente a gusto de explorar, de salir al patio, los animalitos. O sea, es un ambiente muy, muy de la naturaleza. Tocar agua, exactamente. Y canaliza también el área emocional, que es una de las grandes ventajas y necesidades de este tiempo, porque los niños viven con mucho estrés, Karen, aunque tú no lo creas. Hoy vivimos trancados, cerrados, y con esta situación que vivimos, que ya yo no quiero ni mencionar el nombre, pero yo me di cuenta que muchas familias se encerraron, no salían ni al parque, tenían terror. Así es. Entonces se ha perdido un poco esa parte y han recurrido a la tecnología y no. Eso de hecho tienen los niños muy descontrolados, muy descontrolados. Estamos viendo muchos niños, y ya eso es otro tema para otro programa, pero realmente estamos viendo muchos niños que están teniendo conductas desafiantes y conductas que pareciera que son niños que manejan una condición. Pareciera. Y no es real. Es falta de disciplina, es falta de reglas claras y es falta de juego, es falta de salir al aire libre, de lo que tú mencionas, el contacto con la naturaleza. Están necesitados urgentemente de esos espacios. Muy bien. ¿Cómo combinamos la libertad y la disciplina en esta primera etapa? ¿Y cómo entra ese principio de autoridad? Ese papá que está disponible, que juega, que permite, que expone al niño a la realidad, pero al mismo tiempo entrenar al niño para obedecer, para que reconozca la autoridad del padre. ¿Cómo ves eso? Mira, lo primero es que papá y mamá deben tener espacios de conversación para ellos definir un estilo de crianza y ponerse de acuerdo. Eso es importante, Karen, porque a veces los estilos de crianza son marcadamente totalmente diferentes. O sea, papá se torna muy punitivo y mamá se torna muy permisiva, precisamente para poder subsanar un poquito el que papá sea muy punitivo. O al revés, ¿entiendes? Entonces, por ahí empezamos con una dinámica que va a traer dificultades en la guianza de los chicos. O sea, ponerse de acuerdo, conversarlo. Y recordar que ser padres eficaces no quiere decir que no tengamos un ambiente amoroso en casa, de respeto, de mucho respeto, y sí poner en práctica la autoridad de que el niño y la niña obedezcan a la primera voz. Y sobre todo, lo ideal es llegar al punto, que nos está dando mucho trabajo, llegar al punto de que los niños obedezcan con una mirada, Karen. Nosotros, por lo menos en la época de nosotros, claro. Mi mamá ponía una cara y yo entendía completamente. Pero ahora a los niños realmente le hemos dado tanta libertad que hemos caído en un libertinaje, honestamente, y ya los niños te cuestionan y te dicen, ¿y qué tú me miras? ¿Y por qué tú me miras así? ¿Entiendes? O necesitamos darle razones, argumentos, muchas muy buenas razones, explicaciones para que tú tengas lo que tienes que hacer. Exactamente, hagas lo que tienes que cuando hacer. la obediencia debe darse. Y otro punto importante es que a veces los niños obedecen, pero van rezongando, y tirando y jalando. Entonces eso no es una obediencia a la primera voz y una obediencia real. Entonces, el principio de autoridad no podemos negociarlo. Como padres cristianos tenemos que recuperar el principio de autoridad. De hecho, es una bendición poder ayudar a nuestros hijos a entender que estamos aquí para guiarte, para corregirte, para instruirte, y que esa disciplina te va a causar bendición, porque la disciplina al inicio no es causa de gozo, como dice la palabra, pero el niño tiene que entender que en esa obediencia hay bendición. Muy bien, Mari Carmen, tú lidias con muchas familias hace muchos años. Entonces, después de la pausa, a mí me gustaría que tú comentaras algunos ejemplos. ¿Qué suele suceder en la crianza y la educación de los niños cuando papá y mamá están en conflicto? Tú mencionaste, pero sabemos que cuando esto ocurre, los niños logran deslizarse y pueden manipular y pueden usar y los efectos y las consecuencias que hay en la mente del niño cuando los adultos significativos no están obrando con la misma mente, la escuela, papá, mamá, los abuelos, aún el personal que los cuida.
Aquí estamos en Educando para la Eternidad. Niños pequeños, desafíos grandes. Volvemos en breve. Negocios, emprendimiento, familia, vida espiritual. Taller para profesionales y empresarios cristianos con el pastor Héctor Salcedo, pastor Marcos Peña, Daniel Marmolejos y Alejandro Ramírez. Un evento de capacitación y formación en el que serás equipado con principios bíblicos de finanzas y ética de trabajo, que te permitirán tener una visión más amplia sobre los negocios y cómo glorificar a Dios. El taller será realizado totalmente virtual el sábado 6 de agosto a las 5 de la tarde, con los temas Integridad en los negocios, Persiguiendo el éxito verdadero, Finanzas para empresarios y Cultivando mi vida espiritual en medio de mi vida profesional. Costo $15. Para más información visítanos en radioeternidad.com. Estamos aquí en Educando para la Eternidad. Niños pequeños, desafíos grandes. Mari Carmen Hernández, psicóloga y directora de PESE Centro Montessori. Mari Carmen, ¿cuál ha sido tu experiencia con familias donde los padres no están de acuerdo o hay una abuelita que hace otra cosa que hacen los padres? Y aún vemos casos donde los padres desautorizan a la escuela. ¿Cómo manejar esto? Bueno, la realidad es que cuando papá y mamá no están de acuerdo en su forma de criar, podemos estar desarrollando un niño confundido ante la realidad. Y es un niño que puede tener dificultades a nivel conductual porque no sabe cómo manejarse. Una de las cosas que me gustaría volver a recalcar en el asunto de los límites claros en casa y del respeto a las figuras de autoridad es que cuando los límites no están claros y las figuras de autoridad no están ejerciendo su rol de la manera adecuada, porque deciden elegir sus batallas. Y ahora quiero quedarme aquí, porque la frase de elegir su batalla, que está muy de moda ahora, es muy para el tema de matrimonio, de parejas, pero no para la crianza. No podemos elegir batallas No en la podemos crianza. elegir batallas en la crianza. Los niños tienen que aprender a obedecer sí o sí. Y esa es nuestra responsabilidad como padres. Entonces, cuando el niño no aprende eso en casa, el niño va al colegio y ese es el niño típico que no se adapta al colegio. Es el niño que da lucha para disciplinarse, para entender las reglas, las rutinas, los procedimientos, porque dentro de casa no hay una estructura clara, unas rutinas claras, unas reglas claras. Y mamá y papá están en dos aguas distintas. Entonces el niño crea alianzas con mamá o con papá. Se da una dinámica de mucha manipulación y muchas veces el colegio, si sabe manejarse, el niño aprende a manejarse de una manera en el colegio y otra en casa. Y entonces ese es el papá que va a la escuela y dice, pero es que el niño que ustedes me están describiendo aquí no se parece al que está en mi casa. Entonces pasan esas confusiones que al final hacen mucho daño a los niños en su formación. Y un niño que no aprende a dominar sus impulsos y a obedecer va a comprometer su aprendizaje y su desarrollo. Por supuesto, no puede ir al ritmo de los demás. Incluso afecta la dinámica, y eso es bueno que los padres lo sepan, afecta la dinámica del salón de clases. Totalmente. Porque el maestro tiene que invertirse corrigiendo conductas, modificando conductas, y ese no es la esencia del trabajo de la escuela. Claro. Exactamente. O sea, cuando el maestro tiene que invertir mucho tiempo en esa normalización, en ese desarrollo de una habilidad que debe desarrollarse en casa, pues deja de enseñar. Y eso es parte de las confusiones que tenemos en este tiempo. Hablábamos al inicio del programa de los tiempos que estamos criando, y es que muchas veces los padres no entienden que el rol de la escuela es acompañarlos a ellos en la crianza, pero hay muchas cosas que se hacen en casa, que vienen desde casa. Claro. Pudiéramos entrar a hablar, por ejemplo, de la educación doméstica, lo básico de la doméstica. Estaba pensando en eso. O sea, llegamos a la escuela y pretendemos que la escuela le enseñe a mi hijo las cosas básicas. Por favor, buenos días, gracias, siéntate correctamente. O sea, hemos perdido la noción de qué es lo que se enseña en casa y qué es lo que se va a aprender al colegio. Y no tiene sentido el hecho de que en la escuela tengan que mantener su espacio organizado, recoger su merienda de una manera específica e ir a casa
y no y su caja de juguetes no la usa porque todos los juguetes están regados, por ejemplo. O sea, entiendo lo que tú dices, es lograr esa coherencia. La coherencia, decía un escritor muy famoso de educador, decía: todos los niños nacen genios, pero son desprovistos de su genialidad tan pronto se encuentran con un padre y una madre que quieren resolvérselo todo. Exactamente. Y una de las soluciones muchas veces es la nana o la televisión o ahora peor que nada, la tableta. Entonces, los niños no tienen la oportunidad de hacer las cosas por sí mismos, de desarrollarse, poner el platito, la mesita, fregar, todas esas cosas los niños lo pueden hacer perfectamente. Absolutamente. Y le quitamos la oportunidad de desarrollo dentro del hogar. Tengo muchas cosas que preguntarte. Aquí tengo una pregunta clave. ¿Por qué de 0 a 6 años es tan determinante? ¿Qué pasa de 0 a 6 que no vuelve a pasar luego en el resto de la vida de ese niño? Bueno, nosotros los educadores de niños chiquititos sabemos que es un periodo sensible. Y así es como le hemos llamado. Es el periodo donde el niño desarrolla ciertas habilidades en ese momento que empieza por la seguridad. Ese ambiente seguro que mamá y papá proporcionan, estables, una pareja estable que permite que haya una familia funcional, manejándose en el entorno de ese niño dentro de su hogar. Entonces, en esa etapa, el niño no solamente desarrolla lenguaje, sino que es un niño capaz de entender el orden, capaz de entender estructuras, rutinas claras, y que pertenece a esa es mi casa, mi hogar, mi lugar de pertenencia, soy amado, me aman, y me validan mis emociones, me escuchan, me cargan, me miran a los ojos, me mecen. Esas actividades son fundamentales, para que el niño, la primera etapa, el niño es lactado por mamá. Un niño que pasa por un proceso de lactancia es un niño totalmente diferente también. En realidad es la estructura básica de la personalidad. Es la estructura básica, o sea, básica. Escucho y es todo ese fundamento, esos primeros 6 años, en donde va a descansar el resto del desarrollo de este ser humano. Literalmente. Y ahí se crea un vínculo con la figura materna, por ejemplo, que es mi primera etapa de vínculo. Entonces, todo eso va a repercutir en que ese niño sea más estable, más equilibrado, más ordenado. Todo eso va saliendo de esa primera etapa. Y esta etapa del periodo sensible, si no se trabajan esas cositas en esa etapa y si no surge lo que tiene que surgir en esa etapa, un niño que tiene dificultades para hablar a los 4 o 5 años, atención, ¿qué pasa? Alerta roja inmediatamente. Y esa es mi próxima pregunta. ¿Qué se espera de un niño de 0 a 6 años? ¿Qué tiene que haber desarrollado ya al entrar a la escolaridad formal o a primer grado? Tiene que haber cierta autonomía, independencia, un vocabulario. Niño que control de esfínteres. Control de esfínter. Ya a los 6 años, un niño que va para primaria tiene que tener un control de esfínter. Es un niño también que luce estable en términos emocionales, porque es un niño que ha vivido en un hogar donde hay estructura, donde hay orden, donde hay reglas claras. Él sabe qué esperar. Entonces es un niño estable. Y es un niño que ya realmente está preparado para enfrentar la primaria y todo lo que implica. ¿No es bueno entonces los grandes cambios en esa primera etapa? Si no es necesario, si no es absolutamente, cambios de país, mudanzas, cambios de figuras significativas, cambios de rutinas, de lugar, de espacios. Los niños sensorialmente se dependen mucho de su espacio mientras más pequeños, ¿verdad? De olores, de todas esas sensaciones cuando varían de una forma. Si no es necesario, Karen, es bueno evitar cambios de escuela, de nurseries. Es bueno evitar eso, porque los niños necesitan esas estructuras ordenadas para precisamente ganar seguridad. Exacto. Y construir la parte emocional que es tan frágil. Entonces, no todos los niños, hay situaciones que pasan que si no son manejadas adecuadamente, marcan a los chicos y salen después en la vida adulta.
No todos son iguales, hay unos más sensibles que otros, más vulnerables. Entonces hay que conocer nuestros hijos. Hablemos de disciplina versus procedimientos. ¿A qué tú te refieres con esto? Bueno, que muchas veces no tenemos problemas de disciplina. El problema es falta de procedimientos. Si no sabemos hacer reglas claras y enseñárselas a nuestros hijos y que ellos las ensayen, por así decirlo. El cómo hacerlo. Y qué yo espero de ti. Qué yo espero de ti. Y yo vamos a repasar. Y qué yo te dije. Y vamos a recordar lo que yo te especifiqué. Y no le hablo con claridad. No le especifico qué es lo que quiero de una forma simple, sencilla. No voy a obtener los resultados. Entonces, muchas veces estoy entendiendo que tengo un problema de disciplina en casa o en el salón de clase como maestra, y realmente lo que tengo es un problema de que no sé hacer las reglas claras y establecer procedimientos claves que el niño pueda entenderlo. Muchas veces las mamás cometemos el error de dar 3 instrucciones al mismo tiempo. Y los niños no tienen esa capacidad de integrar 3 instrucciones. Recoge la sandalia, recoge la ropa de tu cuarto y métete a bañar ahora mismo y lleva ese vaso que lo llevaste a la cocina. Exacto. Entonces no procede. O sea, vamos a enfocar a los niños en una sola instrucción que se dé clara. Contacto visual. Y asegurarte que te entendió. Y asegurarse que me entendió. Y entender a mi hijo, Karen, porque mi hijo a lo mejor no entiende de la misma manera que mi sobrino. Cada niño es distinto. Entonces, tengo que hacer que el niño se detenga. ¿Me escuchaste? Algunos niños necesitan que tú le pidas que repita, que yo te dije que vamos a hacer. Y hay niños que el buscar repetirle y ¿qué tú dices? Yo no te oí, es una forma de desobediencia. Ese es otro caso claro. Tú sabes que él sabe, pero él está buscando maneras de evadir. Y no obedecer. Y cumplir con su voluntad. O sea que es importante conocerlos a ellos y conocernos a nosotros mismos. Y eso yo quiero, Mari Carmen, también, el hecho de ¿por qué una mamá y un papá tiene que reconocer su carácter? Saber hasta dónde pierde la paciencia, la forma en que disciplina, cuáles son sus actitudes, cómo puede un papá ayudar a su esposa a ser una mejor mamá y viceversa. Porque ellos están viendo ahí constantemente y están mirando qué sugerencias, ¿verdad? ¿Qué consejos, según tu experiencia como mamá y como maestra, tú puedes dar a esos padres que nos escuchan? Mira, lo primero es que no se descalifiquen como padres, porque a veces mamá se siente tan saturada, tan cargada, y llega un punto que mamá dice, cuando tu papá llegue hablamos. Yo se lo voy a contar a tu papá, que tu papá sea el que tome la decisión. Entonces, automáticamente yo me estoy descalificando como mamá. Incluso pasa en la escuela. Si nos están escuchando maestras y maestros, que ellos sepan que muchas veces en el salón de clases ellos sacan a los niños y se lo llevan a la directora, a la coordinadora, a la psicóloga, pero tú eres la maestra. Tú tienes que lidiar con esa conducta dentro del salón de clases. Porque si te descalificas como maestra, ya el niño sabe por dónde es. Exacto. Automáticamente él sabe por dónde es. Entonces, no nos descalifiquemos como padres. Eso es un punto importante. Quiero traer el poder del elogio, porque muchas veces nos enfocamos tanto en las conductas negativas y estamos como arriba de descubrir todo lo negativo que el niño hace. Pero ¿por qué no nos enfocamos más, Karen, en descubrir las cosas positivas que ellos están haciendo? Y no solamente decirle muy bien, qué bueno, sino ser específico. Muy bien que estás jugando tranquilo con tu hermano, qué bien me siento. O sea, vamos a ser específicos en encontrarlos haciendo cosas buenas y decírselo. Entonces, es paradójico porque mientras ellos están jugando tranquilos, no queremos ni mirar para allá. Y tan pronto empiezan a pelear, reaccionamos. Entonces es como al revés, reciben nuestra atención con un mal comportamiento. Exactamente, se acostumbran a recibir nuestra atención con un mal comportamiento, y también por eso es que tenemos ese mal comportamiento de forma tan reiterada. Claro. y se va entonces al salón de clases, que ahí donde la cosa se pone difícil, porque eso es lo que nos toca a nosotros, tú sabes lo que 20 niños, 15 niños al mismo tiempo.
ahí es. ¿Qué más podemos sugerir? Bueno, a mí me parece que los padres deben entender la importancia de poner límites, límites claros a los chicos. O sea, límites, estamos hablando de horarios, lugares específicos, manera de hablar, tocar la puerta, ejemplos. Y que tu sí sea sí y tu no sea no, como dice la palabra. Por ejemplo, yo les quiero recomendar a los papás el tema de que en la casa deben haber reglas, que ellos deben que entenderlas, reglas de convivencia, desde muy chiquiticos. Si mamá y papá están en el baño, hay familias que, por ejemplo, los niños entran al baño y todo el mundo entra y sale, entonces ahí no hay límites. A veces yo tengo que revisarme y junto con mi esposo, de si vengo de un hogar donde no hubieron muchos límites, porque probablemente voy a repetir esquemas. Entonces, un hogar donde no hay límites claros, los niños lamentablemente van también a vivir así. O sea, llegan al salón de belleza con la mamá acompañando y desbaratan el salón en cuestión de 5 minutos. Tú ves los rolos volando en el salón de belleza. O sea, los niños, y la mamá no le dicen nada. O sea, absolutamente mamá está con un celular absorta y no dice absolutamente nada porque no hay reglas claras, no hay límites claros. Y no hay una preparación previa. Una preparación Vamos previa. Para el salón. Exacto. O vamos al supermercado. Vamos al supermercado, pero ya, tú vas a poder escoger una sola cosita que yo te voy a permitir que comprar. O en esta ocasión no podemos comprar nada porque mamá no puede. Porque aunque puedas, hay veces que hay que decir que no. Como decía un educador, decía, hay que criarlo con un poquito de hambre y sed. Interesante. O sea, no siempre hay que darle todo lo que ellos pidan. Con y siempre hizo una rabieta y para que nadie me vea en el supermercado le doy. No. O sea, hay que poner límites desde la casa. Eso es vital. Bueno, mira, Mari Carmen, la verdad es que nos pasa contigo que tienes tanto que compartir. Nosotros tenemos que terminar ya este programa, esta entrega de Educando para la Eternidad. En 30 segundos, ¿qué podemos esperar de tu taller sobre estrategias en el aula de preescolar? Estrategias de preescolar quiere traer a los maestros la conciencia clara de que el niño pequeño en esa etapa necesita una serie de actividades que deben ocurrir en esa jornada que no pueden faltar para que realmente se optimice el tiempo del niño ahí dentro. Entonces yo quiero traerles a ellos algunas ideas claritas de que ellos puedan llevarse ideas prácticas, actividades prácticas para, valga la redundancia, ponerlas en práctica al inicio del año escolar, que es una etapa crítica, para yo crear en los niños rutinas, reglas, horarios, y que me funcione todo el año. Yo tengo que tener claro qué voy a hacer las primeras 2 semanas de clase. Wow. Y de eso se trata este taller. Maravilloso. Justamente en agosto, ahí previo, estos maestros que vengan presencial a la Convención Nacional AXI 2022, estos maestros de preescolar van a salir inspirados porque Mari Carmen inspira. Ella realmente es una artista como maestra, y aquello que ella enseña, instruye, ella lo muestra, lo modela y los lleva a vivirlo en experiencia. Muchísimas gracias, Mari Carmen, por estar aquí con nosotros nueva vez. Quiera el Señor que este programa sea de aliento, sea de ánimo a padres que ahora mismo sabemos que están trabajando duro educando a sus niños pequeños. Gracias nueva vez por estar con nosotros en esta entrega de Educando para la Eternidad. Será hasta la próxima. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.